Hola, les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. ¿Qué sentirían ustedes si en algún momento de su vida cumplen su sueño, el sueño que ustedes tengan, ya sea a nivel emocional, a nivel profesional, a nivel social, y de repente cuando ya estás llegando a punto de hacer ese sueño o poder ya realizarlo de la mejor manera, de repente ocurre algo que te desmorona la vida en más de un sentido, no solo en relación con ese sueño, sino en relación con tu propia existencia, al grado de que cambias tú de una manera radical? Eso por un lado. Y por el otro lado, que ese cambio tan radical de vida te conlleve a un cambio de personalidad de tal manera que te transformas en un astuto asesino o en una astuta asesina. ¿Qué les parecería ese cambio tan radical, ese cambio tan sustancial en cuestión de personalidad, en cuestión de sueños, en cuestión de la interrelación entre las personas? Porque ese cambio implica a su vez un cambio con las personas con las que nos relacionamos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo se sentirían ustedes vivir en una sociedad donde hay un asesino serial astuto, un asesino serial muy brutal, al grado de que las autoridades policíacas no pueden encontrar a ese personaje astuto, a ese personaje voraz? ¿Por qué les menciono esto? ¿Por qué hablar de esto en los primeros segundos de este video? Muy fácil, porque el día de hoy contamos con la presencia de un gran escritor y una gran persona. ¿De quién estoy hablando? ¿De qué obra estoy hablando? Se los presento en este instante. Nuestro invitado es Daniel Salgado Ponce, quien ha escrito, entre otras cosas, vamos a hablar de otras cosas, pero ha escrito esta gran novela intitulada Crocuta. Pero bueno, sin más preámbulo, Daniel, infinitas gracias por haber aceptado la invitación de charlar en Yo Leo. No, Leonel, gracias a ti. Muchas gracias por la invitación y sobre todo, pues felicitarte por el espacio, porque yo sé que escribir no solo implica vender libros, sino también implica leer a otros autores y hacer difusión cultural. Yo siempre he dicho que las personas que hacen eso son súper admirables y yo siempre respeto mucho su trabajo y para mí es un honor siempre que me inviten y pues poder desarrollar una plática en espacios como estos. Así que pues las felicitaciones son para ti, porque haces un gran trabajo también y pues también eres escritor. Y yo admiro mucho eso. Al contrario, Daniel, infinitas gracias. Estos espacios existen también porque hay artistas como tú que nos da pie, ¿no? Nos da pie a que leamos leamos sus obras, en este caso en particular, pues tus relatos, tu novela, y también, ¿no? Que tengan esa facilidad, ¿no? Porque como hemos hablado en otras charlas en este mismo espacio, y hay algunos artistas que de repente se sienten en los cuernos de la luna y se olvidan precisamente de eso, ¿no? De que el arte va dirigido a las personas, no va dirigido a la industria nada más. No solamente es vender, obviamente también se le tiene que dar ese valor, ¿no? Ese valor comercial, ese valor económico, porque los artistas viven de eso o deberían de vivir de eso. No tendrían que estar cortándose en pedacitos para poder dedicarse a una profesión y dedicarse a otra chamba y en sus pocos tiempos libres dedicarse al arte. No, en el sueño ideal sería que la talacha, el tiempo, la dedicación, la profesionalización que hay detrás de una obra artística también fuera remunerada y fuera suficiente para que esas personas puedan vivir de eso. Entonces, este espacio es precisamente para eso, ¿no? Y ese espacio nace también gracias a esos artistas como en tu caso, Daniel, que se dedican el tiempo a escribir, que dedican el tiempo a inmiscuirnos, a adentrarnos en mundos, en personajes, en historias encomiables. Justamente como tu novela, ¿no? Que es un poco el hilo conductor de esta plática, pero insisto, también vamos a hablar de tus otros relatos, de tus otros textos, de tus otros proyectos, pero en el caso particular de Crocuta me llama demasiado la atención dos cosas.
por un lado, todo el mecanismo de recursos que usas. Es decir, es una novela muy buena porque demuestra un conocimiento de la tradición, ¿no? De la tradición de las novelas detectivescas, de las denominadas novelas negras, ¿no? El noir y demás, ¿no? Estas mismas, que el noir nace primero del cine, ¿no? De estas películas de mitad del siglo pasado, pero que después pues toman también un boom relativamente hablando en la literatura, y entonces ya no era la típica obra detectivesca como el personaje emblemático que es el que tengo en mi playera, ¿no? Sherlock Holmes, de que era el crimen y entonces era deducirlo, sino era una repercusión y una simbología social, ¿no? Donde a veces se pasaba la batuta del foco narrativo del detective, pasarlo al asesino, al ladrón, al delincuente, ¿no? Y justamente tu novela Crócuta, eso me llama demasiado la atención. Uno que es fanático de esas historias, ya sean en cine, ya sean en series o en literatura. Uno que ha sido amante justamente de Sherlock Holmes, sus 60 historias, de Arthur Conan Doyle, hablar de otros grandes escritores, de otros grandes personajes. Hablar, por ejemplo, de Thomas Harris, ¿no? Y su entrañable Hannibal, ¿no? Que ha trascendido también al cine, en las series. Hablar de una serie policíaca tan importante como La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales y todas las ramificaciones de eso, hablar de esos personajes, Dick Tracy, hablar de infinidad, o sea, si ahorita sobraría el tiempo de estar enlistando. Y eso es el primer aspecto que me llama la atención de tu novela, ¿no? Ese manejo consciente o inconsciente de la tradición, por esos manejos, por esos focos, o sea, se tienes incluso un lenguaje cinematográfico en muchos momentos de tu novela Crócuta que muestran esa sensibilidad. Por un lado, esa sensibilidad artística de la tradición y por el otro lado, esa sensibilidad también del artista de que observa, porque pues los ambientes que tú manejas son muy sutiles, sin olvidar la época actual, ¿no? Aquí sí hay celulares, hay cámaras de seguridad, porque muchas veces esa verosimilitud de los textos detectivescos, de los textos policíacos, a veces pierden esa verosimilitud, porque es, ¿cómo va a ocurrir esto en estas épocas donde hay tecnologías y donde hay celulares? Y acá lo manejas de muy buena manera. Y el segundo aspecto que me llama mucho la atención es, ¿cómo podremos decirlo? Esos guiños que tienes tu novela de tu profesión, porque ustedes no están para saberlo, comunidad de Yo Leo, pero yo sí para contarles. Nuestro invitado, además de ser un gran escritor, es biólogo de profesión, y entonces esos guiños que de pronto manejas de tu aspecto profesional, sin olvidar el criminalístico, ¿no? Que lo mencionas al final de la novela, ¿no? Hay personajes, ¿no? De la vida, de la criminología, de la criminalística que te asesoraron para apuntalar estos elementos, pero yo me enfoco con el Daniel Salgado, biólogo, ¿no? Y que mencionas, de pronto comienzas a mencionar ciertos aspectos que no imperan en la novela, pero que existen ahí, y para mí eso es algo entrañable, ¿no? El saber dividir esos aspectos, ¿no? Tu gusto por la tradición literaria, en este caso particular, el noir o el noir, la novela policíaca, las historias policíacas, detectivescas, todos esos aspectos, pero sin olvidar tu profesión. Por eso el primer tema que quisiera poner sobre la mesa es cómo nace, en este caso particular, cómo nace Crócuta, cómo nace esta idea, cómo nace este interés y cómo la fuiste desarrollando, cómo fuiste desarrollando esta gran novela, Daniel. Pues fíjate que yo empecé a escribir hace como ya casi 8 años, en octubre cumplo 8 años de que empecé a escribir y, y había escrito como cosas por hobby, no tenía idea de que iba a volverme escritor y en algún punto quise volverme escritor, entonces escribí una novela muy larga y la dejé ahí después. Después, como en mi afán de querer publicar algo, escribí un libro y lo mandé a un concurso, pero el fallo fue negativo y eso me desmotivó mucho. Pero entonces después, pues dije, tengo que escribir algo que sea mi debut o algo, ¿no? Para publicar. Entonces, pues me acuerdo que por esas fechas, estaba leyendo los libros de Thomas Harris precisamente y me enamoré mucho del personaje de sus personajes, ¿no? Hannibal, Will Graham y estos asesinos, ¿no? El Dragón Rojo, ¿no? Buffalo Bill, Clarice Starlight y, y después leí otra novela que se llama El Niño 44, que me dejó así como
como ahí una espinita y dije, yo tengo que escribir algo así como de una novela negra. Entonces empecé a leer más libros de ese tipo, ¿no? Señor Asesino, de Dean Koontz. Empecé a leer autores como Alberto Chimal, Emilio Bueso, agarré a Sandra Becerril y a Amparo Dávila y todo lo que me encontré. Y los clásicos, ¿no? Como ya lo habías dicho. Entonces, eh, me puse a leer también me puse a leer un buen. De hecho, ahí tengo 3 libros que son precisamente sobre perfiles de asesinos seriales, ¿no? Uno es de psicópatas, otro de sociópatas, y están muy buenos, ¿no? Entonces me puse a leer todo eso, a ver todo lo que podía, no sé, en el anime, en las series, en películas, y entonces, pues como que todo se fue hilando, se hiló cuando yo precisamente estaba buscando una libreta que tenía ahí viejita con cuentos, y me encontré precisamente la escena del banco, ¿no? Era un cuento originalmente. Y cuando lo empecé a leer dije, no, esto no es un cuento, esto es una novela. Entonces, como yo tenía ganas de escribir como esto de la novela negra, así nació prácticamente Crócuta. Después tuve que buscar un antes del banco y un después. Y la verdad es que, pues, me pasó algo bien raro con ese libro porque justamente empezó la pandemia y ya no tenía, prácticamente ya estaba a punto de terminar la carrera, entonces me quedó muchísimo tiempo. Entonces, como yo quería publicar un libro pues ya, me puse un propósito. Mi propósito fue escribir nada más. Entonces, durante 3 meses continuos, me senté desde la mañana en la computadora, comía, regresaba a escribir, cenaba, regresaba a escribir, dormía y otra vez me paraba y así, durante 3 meses. Entonces, ese fue el mecanismo que utilicé para que naciera Crócuta, ¿no? Entonces, de todo eso va la investigación, ¿no? Las asesorías que me dieron en la Ciudad de México, fui a visitar las cámaras de seguridad para ver cómo funcionaban y seguí investigando y aparte, como tú dices, traté como de hilar todo eso con mi parte biológica. Fíjate que eso es algo que me sigue sorprendiendo porque tengo como mi vida de biólogo, mi vida de escritor y el yo normal, ¿no? El que no es ni escritor ni biólogo, ¿no? Y, y me gusta mucho porque las tres no se apartan ninguna de la otra. Las tres van creciendo constantemente y incluso en este preciso momento veo a Crócuta muy lejanamente porque si bien lo publiqué en el 2022, no, ya tenía un ratote que lo había escrito, nada más que pues no se habían dado las circunstancias para publicarlo. Y ahora veo esa novela muy lejanamente porque porque he crecido como biólogo, como escritor y como persona. Y veo a ese Daniel escribiendo una novela negra y me doy cuenta de que también ese Daniel ha crecido. Entonces, es una novela a la que yo le tengo mucho cariño. eh, Independientemente del contenido, me refiero al proceso, al proceso que me llevó a escribir esta novela de un asesino serial en el Estado de México que empieza a seleccionar pues víctimas a partir de la actualidad, ¿no? A partir de redes sociales. Y, y me veo también, por eso me gusta estar en estos espacios, porque no hablo como de lo mismo cuando hablo de la novela. Entonces, pues otra vez, muchísimas gracias porque siempre estoy en continuo crecimiento y ahora esta versión que está aquí contigo, eh, me doy cuenta que ha crecido mucho y que tiene muchísimo que aprender todavía. Muchas gracias. Al contrario, Daniel, gracias a ti precisamente por eso que nos compartes, porque justamente hace unas semanas tuve la fortuna de charlar con una poeta que es médico en la actualidad, ¿no? Y entonces justamente hablaba de esto, ¿no? Este saber administrar los tiempos de se está estudiando la carrera de medicina, tiene obviamente su vida personal, ¿no? Sus gustos, sus momentos y etcétera, pero sin olvidar también esta faceta artística, esta inquietud, esta necesidad, en el caso de ella, pues de crear composiciones líricas, en tu caso,
ser biólogo, tu vida personal, tu trabajo, y por el otro lado, el estar creando historias, el estar también enfocado en esa faceta, y es algo justamente totalmente entrañable, y es doblemente entrañable, es doblemente trascendental, considerando eso que dices que, imagínate, si el Daniel Salgado todavía no maduro puede escribir una muy buena novela de más de 300 páginas, pues ¿qué nos espera del Daniel Salgado maduro? Eso es justamente algo que, insisto, yo admiro en demasía de las personas, ¿no? Y aunque muchas veces dicen que en demasía es algo muy nocivo y demás por la definición, yo lo veo como esa hiperbolización de la admiración, no es una admiración no, que se queda en la superficialidad, sino que raya en lo obsesivo, no en un nivel negativo, sino en un nivel positivo. ¿A qué me refiero? Que es de admirar eso que acabas de comentar tú, ¿no? Es decir, cómo tú comenzaste con un cuento que retomaste y de repente comenzaste a hilar el pasado y el futuro de esa escena que es la base de la novela, ¿no? Ese asalto bancario cuando Gabriel Zafón está cobrando el cheque por su primer libro, paradójicamente, no sé cómo los simbolismos, ¿no? Gabriel Zafón es un escritor de novelas detectivescas, de novelas policíacas, que va al banco a cobrar el cheque de las regalías que le está dando el editorial, y justamente hay un acontecimiento, hay un asalto en el banco, que es lo que decía un poco en la introducción, ¿no? Cambia su vida en más de un sentido, ¿no? Es decir, por un lado, se ve coartado su sueño de ser escritor, de ser reconocido, de que ese sea el inicio de una larga trayectoria, pero a su vez es un cambio de paradigma existencial, ¿no? Es decir, con su pareja, con su hermana, ¿no? Porque su madre había muerto, y entonces ese cambio, ¿no? De ese Nobel escritor de repente transformarse en un personaje totalmente diferente, que de la noche a la mañana cambia, ¿no? Cambia su postura existencial, su proyecto de vida, que es separarse de la mujer que ama y de su hermana, la cual había sido encomendada por su madre en su lecho de muerte, y que entonces ese concepto de familia, él lo rompe porque ya no representaba nada para él. Entonces ese aspecto por ahí existencial. Después existe este aspecto del crimen, comienza a haber una serie de crímenes donde hay un asesino serial, el cual selecciona mujeres con ciertas características, y a partir de ahí comienza la búsqueda, ¿no? De quién es la persona que es la culpable de esta serie de feminicidios, ¿no? Porque son solamente mujeres y sí tienen este marco, ¿no? Y de pronto ya aparece un personaje entrañable que es la detective, ¿no? Es decir, como que el factor femenino comienza a ser muy importante porque es la hermana de Gabriel, la novia de Gabriel y la detective, ¿no? La detective Gladys. Y justamente aparecen estos personajes que ella no es como una Will Graham, ¿no? Tiene esta perspectiva de entrar a los crímenes, ¿no? Y lograr inferir la psicología en este caso, del feminicida serial de primera, ¿no? Y lo que a mí más me voló la cabeza así de repente fue ese aspecto que tú acabas de decir, lo de las redes sociales, ¿no? Cómo Gladys descubre la pista mayor, ¿no? Cómo descubre quién es por dónde, por dónde buscar, ¿no? Que era el Instagram, ¿no? Así como estaba platicando con su compañero y le dice, mira, aquí está la foto de mi hija en el Instagram, y de repente, que eso, muy al estilo Sherlock Holmes, ¿no? De repente, o muy al estilo mismo Will Graham, y estos grandes detectives que han trascendido en la tradición detectivesca, de repente descubre bingo, vamos a investigar que en el Instagram, ¿no? Y no estoy haciendo grandes spoiler, comunidad, porque eso ocurre en menos de la mitad de la novela, ¿no? Entonces, esos aspectos, esas situaciones, por ejemplo, que la hiena, pues ahí viene el nombre de la novela, ¿no? Crocuta, y ahí viene el Daniel, biólogo, que nos dice el nombre científico de las hienas, es justamente Crocuta, ¿no? En su nombre en latín, ¿no? Esta de la especie y demás. Entonces, esto de la hiena me hace recordar esos pasajes de
el duende dientón, como le llamaba el periodista al dragón rojo, ¿no? Él quería ser llamado el dragón rojo, pero los periodistas, ¿no? En esta novela entrañable de Thomas Harris, ya sea la novela o la versión cinematográfica, me recuerda muchos esos momentos, ¿no? Cuando te adentras a la psicología de la hiena, ¿no? Que es este asesino serial, me recuerda esos grandes momentos, ¿no? Esa sensibilidad que tiene, sus motivos, sus móviles, cómo demuestra su inteligencia ante el sistema, ¿no? No solamente ante el sistema policial, porque una de sus grandes habilidades es encontrar los puntos ciegos de las cámaras. Por eso decía un poco al inicio, ¿no? Es decir, esa inteligencia tuya, Daniel, de saber manejar los recursos de hoy en día, que ahora nos compartes, ¿no? Tú fuiste a visitar las cámaras del C5 para ver cómo se manejaban, cómo se adentraban, cómo los policías observaban esas situaciones. No te olvidas de las redes sociales que son tan fundamentales en la vida de hoy en día. Pero tampoco te olvidas de las tradiciones, no te olvidas de las tradiciones literarias, de todos los aspectos que a ti te interesan. E insisto, para hacer esa novela que escribiste en 3 meses, así con la ansiedad y lo que te permitía la misma pandemia, que mucha gente se volvió muy creativa o comenzó a crear sus proyectos precisamente en pandemia, muestra de ellos este espacio. Yo leo, precisamente nació en pandemia. Es eso, eso es lo entrañable, ¿no? Y por eso me gusta mucho esa humildad y esa conciencia que tienes, Daniel, de decir esto, ¿no? Pues es que ese Daniel yo lo veo ciertamente lejano, pero porque eso significa que he ido avanzando, ¿no? Entonces, no me he estancado, no me he quedado ahí, sino sigo adquiriendo conocimientos, sigo adquiriendo herramientas y como yo lo vuelvo a insistir, si este novelón de 300 páginas con un excelente manejo de recursos, con un excelente manejo de perspectivas y todo lo que implica una narración, este es el joven Daniel Salgado, pues el maduro Daniel Salgado le auguro cosas muy trascendentales. Y eso justamente me lleva al segundo aspecto que quiero que nos compartas, Daniel, es cómo fue tu proceso precisamente en esas semanas, o cómo es tu proceso en general para escribir, tanto tus relatos como en este caso particular tu novela. ¿Cómo es tu proceso? ¿Escribes a mano? ¿Escribes a computadora? ¿Te gusta revisar? ¿Te gusta al mismo tiempo estar compartiéndoselo a alguien? ¿Cómo es el proceso creativo de Daniel Salgado? ¿Cómo es tu proceso, Daniel? Pues cada que escribo, cada historia es diferente. Siempre me pasan cosas distintas, ¿no? Todos tienen un factor en común, ¿no? Que es, bueno, antes escribía a mano, porque no tenía computadora. Entonces, ya después pude ahorrar para comprarme una computadora y pues ahora me dedico a escribir más en computadora. A veces escribo a mano cuando no tengo como tan cerca una computadora o el celular, pero siempre trato de, como esto de la tecnología ya nos ataca, siempre trato de en el celular hacer mis notas, ¿no? Pero también que esas mismas notas obviamente estén enlazadas a mi cuenta para que se guarden, porque ya me ha pasado que me han asaltado y se me han perdido, entonces ahora ya no me la hacen y ya tengo todo guardado en la nube. Pero siempre lo que hago es desconectarme del mundo. Eso me pasa mucho, ¿eh? Es, los que me conocen más, como mi familia o las personas muy cercanas a mí, amigos ya de muchos años, saben que de repente como que me voy, ¿no? Es muy raro decirlo, pero eh, es algo que de lo que nunca, como que nunca he compartido así abiertamente, pero ahorita que estás diciendo cómo es el proceso creativo, ¿no? Me gustaría mucho contártelo, porque de repente podemos estar platicando así, ¿no? Y de repente se me ocurre una idea o yo le digo me voy al mundo de los libros y así como aunque sean 5 segundos, ¿no? Me voy y de repente, por ejemplo, mi mamá me está regañando mucho, ¿no? Me dice, y luego, ¿qué piensas, no? Y de repente, digamos que en esos 5 segundos me fui a hilar una idea y de repente pues ahí tengo como ese conflicto, ¿no? Pero entonces cuando yo me siento a escribir, como me voy, digamos así como en un trance de escritor, sí trato como de que aunque yo escriba, no sé, 20 minutos, media hora, siempre tiene que ser una hora mínimo para mí, porque en 20 minutos como que no me da, pero a veces el trabajo y lo demás no me da tanto chance, entonces sí hay lapsos muy pequeños, ¿no? Pero siempre que me siento a escribir, eh, trato de desconectarme de todo, del celular, sobre todo del celular, ¿no? Porque a veces te distrae mucho,
¿no? Te llega una notificación o te marcan o no se me marcan del trabajo, así, entonces trato como de dejarlo al lado para decir, no, estoy en mi momento de escritor. Pero también leo mucho, ¿no? Leo mucho y pues me gusta leer como de todo, como de todos los géneros. Ahorita ya me agarré como esto de andar leyendo, ya dejar como a los extranjeros, a los de reconocimiento ya, y empezar a leer a los autores independientes, porque me doy cuenta que ellos tienen un montón de potencial, ¿no? Y también es bueno saber qué están haciendo, porque de todos aprendes, aprendes un buen, y cada uno tiene su estilo. Sería mentira si yo te dijera que hay una receta para escribir, porque cada uno lo desarrolla conforme las necesidades del tiempo y conforme sus capacidades, ¿no? Así como a mí me funciona escribir 1 hora, a lo mejor hay gente que le gusta escribir 3 horas, ¿no? O no sé, quieren escribir toda la semana aunque sea media hora o así. Yo no tengo como que diga un calendario ni nada, ¿no? De me voy a sentar a escribir el lunes, el martes, ¿no? Simplemente trato de buscar el tiempo y sí como desconectarme de cero interrupciones. No, hay lapsos más grandes que tengo, pero eso depende de las circunstancias. Y también me gusta mucho investigar, ¿no? Este, sobre lo que estoy escribiendo, ¿no? De repente, por ejemplo, ayer sí me dediqué todo el día a escribir, pero entre investigación y todo me llevé como unas 5 horas más o menos, ¿no? Y de esas 5 horas simplemente para pasar al papel, digamos, pues me ocupé como 1 hora y media, ¿no? Todo lo demás fue investigación, no andar leyendo y leyendo y leyendo. Y en el caso de Crócuta, pues te digo, fue como que me exigí más porque tenía como eso de, bueno, ya tengo que publicar algo, tengo que escribir algo que sea más bueno a lo que he escrito. Y ahí sí me exigí demasiado. Eh, no lo he vuelto a hacer, no creo que sea necesario. Creo que todos vamos aprendiendo y vamos encontrando nuestra propia técnica, pero en Crócuta sí tuve que leer un buen y estar ahí como socializando. Eso es muy importante, ¿eh? Socializar, porque conoces a un buen de personas y eso te ayuda mucho también a que tus personajes suenen mejor, ¿no? Conoces diferentes personalidades, te conoces a ti mismo, ves cosas, ¿no? En las series puedes analizar personajes y puedes analizar personajes también de otros libros, ¿no? De otras circunstancias, ¿no? A mí, eh, a mí me gusta mucho que Crócuta, que gente en algún momento lo asocie precisamente con este mundo de Thomas Harris, ¿no? Porque usualmente nadie lo dice, ¿no? Nadie menciona como esa relación, ¿no? Eres la segunda persona que menciona como esta relación y la verdad es que yo admiro mucho el personaje de Graham, ¿no? El de Clarice Starlight, al dragón rojo, ¿no? Y precisamente hay, dejé una referencia ahí a los libros, esa nadie la ha encontrado, pero ahí está. Entonces, pero que ya tú, por ejemplo, lo menciones, es como que grato para mí, para ese Daniel de ese momento, porque en ese momento era como muy fan de las novelas policíacas, sobre todo de Thomas Harris. Entonces, yo creo que no hay una receta, como te digo, simplemente hacer con amor todo lo que hacemos y aprender de nuestros errores, ¿no? Porque yo me he encontrado con un montón de autores y yo mismo sé reconocer todos mis errores como persona y sobre todo mis errores como autor, ¿no? Entonces, por eso te digo, veo muy lejano a ese Daniel, a ese Crócuta, porque el cambio es constante y yo mentiría si dijera que soy el mismo autor y que soy la misma persona de ese momento. Otra vez, infinitas gracias. No me cansaré de agradecerte, Daniel, porque por eso por esto que nos compartes, ¿no? La importancia de la disciplina, o sea, la importancia de la disciplina de la persona que quiera realizar un proyecto. O sea, vamos a hablar un proyecto creativo sin importar de qué tipo sea, si es literario, si es audiovisual, si es musical, si es pictográfico, si es de cualquiera de las artes o cualquiera de las producciones que implican un proceso creativo a su vez.
eso creo que es algo valioso, y más en estos tiempos cuando tenemos muchos distractores. O sea, por un lado tenemos los distractores de las redes sociales, que te puedes quedar pegado viendo reels, TikToks o viendo publicaciones, estar scrolleando el celular, y de repente ya cuando te volteas ya pasaron 1 hora, 2 horas, 3 horas que pudiste haber dedicado a ese proyecto que siempre se está postergando. O en esta época de streaming, sí, también, o sea, puedes tú estar viendo una película y una serie, pero trabajando al mismo tiempo en el sentido de eso que dices, ¿no? La observación de las historias de los personajes, o si tu mismo proyecto es musical, pues obviamente lo que se recomendaría es ver las producciones de alguien más, pero que estén recargadas a lo musical, para que también tú vayas agarrando inspiración, vayas agarrando ideas. Y si en el caso de lo artístico, pues ya no importa si es pintura, escultura, cine o literatura, pues justamente empaparte de otras historias te va a facilitar la obtención de herramientas, de perspectivas, de recursos, pero sin olvidar lo que tú acabas de decir, sin olvidar la convivencia cotidiana también, porque uno de los grandes retos, mínimo en el aspecto narrativo, insisto, no importa si es audiovisual o escritural, es la verosimilitud, que las historias sean verosímiles. Por ejemplo, en Crócuta yo veo mucha verosimilitud, que a veces en los textos detectivescos a veces se pierde. Y yo justamente cuando uno va leyendo y de repente va a caer, o sea, como que va a caer esa credibilidad, de repente, no sé si lo hiciste de manera consciente o inconsciente, era como de, te agarrabas como si nos estuvieras leyendo a su vez a los lectores, pues, y eso, ese círculo y ese circuito ideal de la escritura. Y de repente es de como que piensas que se me está cayendo ya, ¡pum! Ahí va la vuelta, ¿no? O sea, por ejemplo, desde más de la mitad de la novela ya se sabe quién es la hiena. Entonces, como que entonces, como lo que mismo, pues, un poco usando la referencia de Thomas Harris, todo el tiempo ya se sabe quién es el dragón rojo. Ya se sabe, porque estás sabiendo lo que está haciendo el criminal. Entonces, el interés de la novela no es como en Sherlock Holmes, que al final descubras quién es el culpable y cómo lo descifra al final, porque te revelaba su lógica, ¿no? Su método Sherlock Holmes. Acá lo que importa es, ya sabes quién es el culpable, y entonces justamente lo que importa es, ¿lo van a detener? ¿No lo van a detener? O sea, por ejemplo, uno que conoce la tradición de Thomas Harris, yo, hablado de manera particular, yo tenía 3 posibles finales. Y yo dije, o va a ocurrir esto, o va a ocurrir esto, o va a ocurrir esto, ¿no? Y lo más sorprendente es que tú, consciente de esa tradición, al final le das la vuelta de tuerca a la novela con esos elementos de terror. Ahí sí ya no voy a profundizar más porque ya sería spoilear la novela totalmente, pero en la parte climática y del desenlace de la novela hay una vuelta de tuerca que justamente demuestra tu conocimiento y tus intereses. O sea, tú lo dices justamente en la parte final, ya cuando hablas de los agradecimientos y tu reflexión, ya hablando ya el Daniel Salgado Ponce, ya no hablando la voz narrativa, no el creador, ¿no? Sino ya hablando tú como autor en los agradecimientos y una reflexión, ¿no? Una reflexión de esto que tú creaste. Eso es lo entrañable, ¿no? Eso es lo entrañable de esa vuelta de tuerca que nos iba llevando así como de, ay, seguramente al final va a ocurrir esto, esto y esto, porque las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, insisto, aterrizándolo a la tradición de Thomas Harris, es como de, seguramente va a ocurrir algo similar como ocurrió ya sea en El Dragón Rojo, o lo que ocurrió en El Silencio de los Inocentes, o lo que ocurrió en Hannibal, ¿no? Porque ya Hannibal Rising, pues era el superpasado de Hannibal. Entonces vamos a hablar de la saga principal, primigenia y demás. Y de pronto das la vuelta de tuerca y eso es algo entrañable. O sea, por ejemplo, yo que soy tan fanático de los finales, ese final que tú escoges de la novela se me hizo magistral. O sea, es como de genial. O sea, si de por sí estabas mostrando esos guiños que ahí está la tarea, justamente encontrar ese agradecimiento a Thomas Harris en tu novela, que lo haces de manera explícita, no solamente con la referencia o esta psicología que se ve en la detective, muy al estilo Will Graham, o en estas tendencias artísticas, emocionales y demás
del dragón rojo, sino el mismo momento cuando hasta se parece a Hannibal Lecter en muchos momentos, la misma hiena, ¿no? Cuando tiene estos momentos de psicología, estos momentos artísticos de ver la ciudad y casi nada más faltaba que la dibujara como lo hace Hannibal Lecter, ¿no? En algún momento. Ese tipo de, o sea, por ejemplo, eso de golpear a los policías me hace recordar la emblemática escena cuando logra escapar, ¿no? Y está golpeando con la misma macana de los policías. Ese tipo de escenas son emblemáticas porque te hacen recordar esa tradición. Pero insisto, ahorita estamos hablando de Thomas Harris por esta influencia, este homenaje que le das. Contrario a lo que podrían pensar, que tal vez comunidad de Yo Leo, que hago un paréntesis, no es un plagio, no es una fanfiction, no. Es simple y llanamente estamos hablando a grandes rasgos esas tradiciones que siguen. El mismo Thomas Harris sigue unas tradiciones. Estamos hablando mucho de eso porque es el gran autor, la gran referencia por las películas, por la serie y demás. Pero bueno, enfocándonos en Crócuta, Daniel, eso que tú nos comentas es muy importante, lo que hay detrás, porque insisto, muchas veces estamos leyendo un libro y nos olvidamos de todo lo que hay alrededor. La talacha, el tiempo dedicado, eso que acabas de compartirnos, ¿no? 5 horas de talacha, pero se van a ver reflejado nada más en unas cuantas cuartillas, ¿no? O el estar escribiendo mucho, pero eso que escribes en el momento de ya estar puliendo el texto que vas a mandar, que vas a publicar, de repente se transforma que solo nos compartes el 10%, porque eso es otra cosa de lo que hemos hablado en recientes fechas en este espacio. Una cosa es lo que tú necesitas para ir forjando la historia y otra cosa es lo que necesita la historia, que es lo que va a ser publicado. Una cosa es lo que necesita el autor y otra cosa es lo que necesita la historia y la versión que va a leer el lector en este caso. Entonces es muy encomiable eso y por ejemplo esta conciencia que también tú tienes de tu realidad, de tus tiempos. Por ejemplo, tú eres vecino mío, por decirlo así, porque tú eres oriundo de Chimalhuacán, yo soy oriundo de Nesa. Entonces, somos conscientes de la realidad que vivimos en nuestros municipios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que siempre aparece en los noticiarios? ¿Cómo asaltan las combis? ¿De dónde? Nesa, Chimalhuacán y Ecatepec. Somos conscientes precisamente de nuestra realidad y esa realidad tú tienes esa sensibilidad de poderla plasmar en tu novela, ¿no? En la ciudad Elgaria, ¿no? Justamente que es la ciudad en donde se desarrolla tu novela, pero en otro tipo de relatos que tú has tenido, que han sido antologados, que has publicado, hasta incluso en esta historia donde un gato es el gran protagonista o es el leitmotiv. De todos modos, muestras ese conocimiento y esa sensibilidad de la realidad. Y entonces, es bueno que tú seas consciente de eso, ¿no? De que el Daniel Salgado que escribió Crócuta es diferente al Daniel Salgado de hoy, pero de todos modos hay la esencia ahí sigue, ¿no? Ahí sigue tu esencia, Daniel, de la observación, del reconocimiento de la tradición, del reconocimiento también de las letras de tus contemporáneos. Eso que también tú mencionas es muy valioso. Sí es bueno leer a los clásicos, sí es bueno leer esos nombres que muchas veces están más grandes que el título en sus libros, porque se han hecho de un nombre y su nombre es el que vende, su nombre es el que atrae. Pero ¿por qué olvidarnos de esos autores que están haciendo sus pininos, por decirlo así, o que no han tenido la oportunidad de adentrarse a estos grandes consorcios casi monopólicos de la industria editorial, hablando en el caso particular de la literatura, y estos autores también noveles o no tan noveles, pero que no han tenido esa oportunidad de pertenecer a los catálogos de las grandes editoriales, pero que también tienen perspectivas, tienen visiones? Por ejemplo, eso es algo que tú también tienes de manera entrañable, Daniel, porque tú también te acercas a esos autores y también les das voz, porque tú también eres parte de proyectos donde hablas con escritores o asistes mucho a presentaciones de libros o asistes a muchos eventos donde está el gremio, ¿no? El gremio independiente o el gremio escritural y constantemente también estás hablando de esos autores, ¿no? Como tú acabas de decirlo, ¿no? En algún momento te empapaste de los grandes autores, ¿no? Un Amparo Dávila, un mismo Thomas Harris y otra cantidad de autores importantes, ¿no? Tanto de cada una de las temáticas que te van llamando, te van atrayendo, ¿no? Sin olvidar también el aspecto profesional, ¿no? Estos manuales que tú lees de psicología, ¿no? De sociópatas, de asesinos seriales, sin olvidar esa perspectiva, ¿no? De los psicólogos, de los terapeutas, de los sociólogos que estudian esos vericuetos que pueden apuntalar tus historias, sin olvidar otra vez tu nivel profesional. Entonces, insisto, eso es algo muy encomiable, pero justamente
eso me lleva a preguntarte el siguiente, o poner sobre la mesa el siguiente tema, que es, ¿en qué notas esa separación que tú mencionas? ¿En dónde tú notas esa madurez del Daniel de Crócuta y al Daniel con el que estamos conversando en estos momentos? ¿Dónde muestras tú tu madurez? ¿En el proceso creativo? ¿En los tiempos dedicados? ¿En las temáticas abordadas? ¿En cómo abordas las tradiciones? ¿Cómo tú sientes, cómo tú vives esa diferencia del Daniel de hace 4 o 5 años al Daniel de hoy? Sí, fíjate que le fue muy bien a Crócuta, cuando desde la presentación hasta ahorita le ha ido muy bien y, y eso me gusta porque cuando yo le escribí, por ejemplo, yo quería hacer a mi Will Graham y nace Sauri y entonces le fue muy bien. Yo pensé que iba a ser como, porque para mí es de mis personajes favoritos ella, ¿no? Y la hice precisamente para que no solamente se enfrentara a Crocota, ¿no? Sino para que hiciera más historias. Y yo decía, bueno, es que ese va a ser el personaje favorito, ¿no? Y es todo lo contrario, porque para todos el personaje es la Hiena, ¿no? De todos los lectores empatizan mucho con la Hiena a pesar de ser un asesino serial y les gusta más ese personaje. Entonces, como le fue bien a Crocota y como te comenté hace rato, posterior a Crocota escribí otras cosas, ¿no? Entonces, precisamente la novela que te comenté de que mandé un concurso y que el fallo fue negativo, la retomé, ¿no? Pero no la retomé en el buen sentido, ¿no? O sea, simplemente ya tenía la historia escrita y le di una media checada, ¿no? Entonces mandé mi manuscrito, lo aceptaron. eh, Ese fue mi error, ese fue mi error, pero también fue mi aprendizaje, porque la editorial que la aceptó, pues dijo, no, está bien, ¿no? No me hizo ningún comentario y eso, pues me ganó el publicar rápido, ¿no? Es decir, se publica Crócuta y 6 meses después se publica Enamorada de un fantasma, ¿no? De la que casualmente casi no hablo precisamente por lo mismo, porque ya después de estar publicada yo me di cuenta que el Daniel que escribió Enamorado de un fantasma era muy diferente al Daniel que escribe Crócuta y después de hablar con algunos fans, con amigos, ¿no? Con mi editor del Gato Tuerto, precisamente fue cuando me di cuenta de que hice mal, de que hice mal no revisar, de que hice mal esta faceta de que me ganó, que le fue bien a Crocota, entonces le iba a ir bien a Enamorada de un fantasma. Y me dio un cachetado en la vida muy cabrón que dije, no me vuelve a pasar, porque eso no solamente hablaba de que Crocota estaba bien en ese momento, sino que había dado un tropezón literario. Y, y entonces es bien curioso porque ese tropezón me llevó a conocer a Diana, ¿no? Conocí a Diana y entonces en este afán de decir me equivoqué y entonces ya no puedo hacer nada, tampoco es como que me sea tan duro conmigo mismo, pero conocí a Diana y entonces Centinela salió mucho mejor, ¿no? Centinela es algo que yo le agradezco mucho a Diana porque independientemente del curso, Diana siempre le pone amor a todo y la verdad es que me motivó mucho, me ha motivado mucho también como amiga y casi no la veo porque también sé que tiene su vida y lo demás. Pero ese fue como que mi vuelta de tuerca, el darme cuenta cómo, cómo algo que hice mal al final me hizo también llegar con más personas, conocerte también, ¿no? Porque a lo mejor y no me hubiera equivocado en ese momento, pues ni nos hubiéramos conocido, no hubiera llegado al libro objeto editorial y demás. Entonces, es bien curioso, porque, como te digo, mis tres partes, la biología, el escritor y el Daniel común y corriente, los tres van aprendiendo en conjunto. Entonces, después la vida te pone otras pruebas, ¿no? Ya independientemente del literario, pero después me acordé mucho de Enamorado de un fantasma cuando precisamente me di cuenta que la vida era exactamente igual, ¿no? Eh, Así como un chisme rápido, ¿no? Para no poner en contexto, ¿no? Pero pero hace varios meses ya conocí igual
una chava muy, muy, muy buena onda, ¿no? Y entonces la vida me hizo entender también que la vida funcionaba así, ¿no? Que así como me equivoqué en Enamorada de un fantasma al apresurar publicar una novela, la vida funcionaba precisamente igual, ¿no? Y yo no me había dado cuenta de eso porque siempre estoy más en trabajando, en la biología, ¿no? En eventos, como tú dices, yendo a presentaciones, haciendo difusión y trabajando, ¿no? O en la escritura y en la biología. Entonces es bien bonito cómo la literatura también te enseña de la vida, ¿no? Es como ese maestro que todos queremos. Y ahora eh, ya no cometo los mismos errores, ya estoy yendo sobre la marcha, ya no estoy corriendo, estoy caminando. Y precisamente lo que quiero publicar para este año, precisamente es una serie de cuentos que se han ido publicando en antologías y unos que son inéditos todavía. Pero ahora lo estoy trabajando con calma. Y el resultado que se está dando es precisamente muy lejana al Crócuta. Precisamente por eso estoy muy contento y estoy creciendo porque las historias que por ejemplo vienen en esta antología, digámoslo, ¿no? Son totalmente diferentes a todo, ¿no? Al mismo Centinela. Y eso me da mucha satisfacción porque no solamente habla de mí como escritor ni como biólogo, ese es un crecimiento personal del que yo estoy orgulloso y es el mismo crecimiento personal que quiero para todos mis amigos escritores y para todos mis amigos en general, para todas las personas que están en mi círculo. Otra vez, es encomiable lo que nos estás compartiendo, Daniel, porque creo que ese es uno de los grandes factores y uno de los grandes consejos y aprendizajes que uno les puede dar a las personas, ¿no? Es decir, aquí no vamos a hablar de la frase popular de que los tiempos de Dios son perfectos, pero hablemos de que el tiempo, darle tiempo al tiempo es algo encomiable. Yo siempre, a mí se me ocurre cuando yo doy clases, yo soy profesor de media superior en el colegio de bachilleres, y a veces cuando por ese impulso de mis estudiantes que son adolescentes y se quieren comer el mundo en un bocado, yo siempre les digo la frase un poco llamativa para que les perturbe la frase, yo siempre digo, la precocidad no lleva nada feliz. Recuérdenlo, la precocidad no lleva nada feliz y eso aplica para cualquier cosa de la vida y eso también tiene que ver con el arte y eso tiene que ver también con la creatividad, porque a veces ese afán de querer ya ver tu nombre, ¿no? En el caso de la literatura, ver tu nombre en la portada de un libro o que a eso que le dedicaste tiempo ya salga a la luz, ya lo tenga la gente y la gente te aplaude y diga, qué bien, hay que saberle dar. Entonces, eso que nos compartes es muy, muy valioso en cualquier aspecto de la vida. El saber ser prudente, el saber ser paciente, el saber darle el tiempo al tiempo, siempre va a ser muy encomiable, porque efectivamente, uno que conoce tus textos, o sea, uno que conoce Crócuta, uno que conoce Enamorado de un fantasma y uno que conoce Centinela, se nota como si fueran tres Danieles totalmente diferentes. Insisto, existe ese espíritu que comienza, ¿no? Uno, siempre yo menciono esta teoría del títere, ¿no? Tú ves el títere bailando, pero uno tiene que tener la chamba del lector, y más si es tu profesión, como es mi caso, es no solo analizar el títere, sino el títere visto desde con lupa, ¿no? Que ves que el títere está pudiéndose mover y pudiendo bailar porque tiene hilos en sus articulaciones y esos hilos están siendo movidos por alguien o por un grupo de personas. Y eso es lo que yo, por ejemplo, noto en tus textos, ¿no? Es decir, estos tres textos que nos acabas de mencionar, ¿no? Prócuta o el anterior, ¿no? El enamorado de un fantasma o Centinela, son totalmente diferentes. Y ahí es la importancia también, algo que tú acabas de mencionar, tener esa humildad de aceptar tus errores y a veces de acudir a una persona. Por ejemplo, tú mencionas a esta Diana, ¿no? Si ustedes, comunidad de Yo Leo, no saben a qué Diana nos referimos, pues ustedes ya la tienen que conocer, comunidad de Yo Leo, y si no son adeptos a este proyecto y apenas están acercando, nos estamos refiriendo a Diana Ramírez Luna, que es la CEO de Libroqueto Editorial. Entonces, ella tiene un curso precisamente de procesos editoriales, pero no solamente te enseña a grandes rasgos la teoría y demás, sino te enseña justamente a involucrarte en tu obra. Y una como de las grandes lecciones que nos da siempre Diana, y lo digo nos, porque yo también tengo el honor de ser publicado por Libroqueto Editorial y de tener la amistad y la cercanía con Diana, es eso, ¿no? Ser prudentes, no desesperarse, no querer correr cuando se debe de caminar, ¿no? Correr no es sano
en el sentido de lo creativo. Es sano para la salud. Corran, eso sí, ahí sí, corran 30 minutos diarios o más si se puede, pero en el aspecto de la vida y la toma de decisiones, en la toma de decisiones relacionados con los proyectos, nunca es bueno correr. Lo más prudente es un trote continuo, una caminata y demás. A veces sí tienes que acelerar el paso porque las situaciones te lo demandan, pero nunca caer en las prisas. Correr significa que no has sabido administrar bien tus tiempos. ¿Cuándo uno corre? Cuando se te está haciendo tarde. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué se te está haciendo tarde? Porque no supiste administrar los tiempos, porque no supiste tomar decisiones anteriormente y por eso tu último recurso es correr. Entonces, eso entendámoslo. En la cuestión de toma de decisiones, eso es, y por eso insisto, Daniel, es muy encomiable lo que nos estás compartiendo, ¿no? Es decir, esta visión de ser prudentes, ser maduros, ¿no? Que obviamente también el transcurrir del tiempo te tendría que dar madurez, ¿no? Es decir, obviamente también uno esperaría que el Daniel Salgado de enamorado de un fantasma versus el Daniel que va a aparecer en esta antología de tus cuentos que han sido antologados en diferentes revistas, en diferentes antologías ya, pero ya con otros autores y demás, sea totalmente diferente en todos los aspectos, no solamente en el aspecto estilístico, no solamente en el aspecto estético, sino en el aspecto también personal, ¿no? Que lo goces y lo disfrutes, porque muchas veces la prisa de querer ser publicado, de querer resaltar o de querer ser reconocido, a veces te lleva a tomar malas decisiones, y una de las peores decisiones que puedes hacer por esta premura es dejar de ser tú. Que al final veas un texto, en el caso particular de la literatura, y digas, pude hacerlo mejor, este texto no me representa, no en el sentido actual, porque puede ser un texto muy anterior, pero ese texto ni siquiera me representa a mí, ni el de aquel entonces, y eso es algo que puede ser lo peor que te podría pasar. Es como en las relaciones interpersonales, cuando con tal de establecer una relación, te pones máscaras o mientes o finges de, ay, a mí también me encanta ese grupo, o a mí también me encantan esos temas, o a mí también me encanta esa serie, cuando es mentira. Y entonces deja pasar el tiempo, la lógica lleva a decirte, o la ley de vida te va a decir que esa relación va a fracasar tarde o temprano, y de repente comienzas a cuestionarte eso. ¿Por qué dejé de ser yo por querer forzar una relación? Lo mismo aplica para los proyectos. Sé tú, dedícale tus tiempos, como tú bien dices, el Daniel biólogo, el Daniel chambeador, el Daniel persona, el Daniel promotor, el Daniel escritor, implica tiempos, y lo mejor es dar el 100% cuando estás en eso, que en estar dando migajas de ti en cada cosa, y al final no terminas haciendo nada, porque de una migaja no se crea un buen pan, créanme. Lo importante es dar el buen bonche de pan cuando se está haciendo, porque ese es tu momento y es entregarte al 100 y dedicarte en todos los sentidos, tus 5 sentidos a cada proyecto. Y entonces eso que comentas es muy entrañable, ¿no? Es muy entrañable cómo has sabido tú a lo largo de los años que has tomado, pues llevas ya vas para la década de ser escritor. Vas justamente tomando esa conciencia y esa madurez que, insisto, no solo se ve reflejado en tu arte, sino también se ve reflejado en tu persona. Entonces yo también me siento muy afortunado con la vida o con quien tenga que ser, que nos hayamos encontrado en el camino, porque, insisto, también yo aprendo de autores como tú. Esto que nos estás compartiendo me hace generar conciencia de eso, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo que acabo de publicar mi primer libro, después de los 33 años, 34 años, es como de, pues te tardaste mucho si tú escribías desde los 13 años y presumías tus poemitas y demás. Sí, me costó más de 20 años sacar mi primer libro, pero es un poco por las circunstancias, también por por escuchar el canto de las sirenas, por decirlo de alguna manera. Pero no todo siempre el canto de las sirenas es algo atractivo, muchas veces es lo contrario, es un obstáculo. Por ejemplo, en mi caso, mi obstáculo fue mi carrera, paradójicamente, ¿no? Escuchar a mis maestros estar diciendo, estás estudiando letras, pero no es para ser escritor, es para ser analista. Olvídate de eso de querer ser escritor. Tú vienes aquí no a querer ser escritor, tú vienes aquí a agarrar las herramientas para analizar los textos de alguien más. Y como yo siempre lo he dicho, tenían razón mis maestros, pero Leonel tenía que haber dicho, de tal hora a tal hora soy filólogo, pero no me voy a olvidar de mis composiciones y de mi sueño de ser autor publicado.
pero yo callé esa voz durante muchos años, primero por la por la escuela y después por conseguir chamba, ¿no? Y te enfocas en buscar un trabajo estable porque tienes que ser un adulto independiente y vivir y demás. Y de todos modos sigues relegando y sigues desplazando, sigues haciendo a un lado ese otro talento, ese otro don, ese otro interés, esa otra aspiración. Y eso es, ahora yo puedo virar la vista hacia atrás y decir, chin, la cajeteé. Pero por el otro lado, como tú bien dices, pero estoy viviendo lo que estoy viviendo hoy en día, derivado de esas experiencias. Ya tengo una mayor madurez y entonces todo lo que ya estoy escribiendo ya tiene un nivel de madurez y soy consciente de que no vale la pena acelerar, porque también yo podría caer en el lado contrario, de decir, todo lo que no hice desde los 18 años cuando entré a la carrera, ahora quiero comerme al mundo. Primero, ya no tengo la edad, segundo, ya no tengo la energía y lo tercero, sobre todo, tengo la madurez emocional, también tengo una estabilidad económica porque tengo un trabajo estable, felizmente, aunque pueda haber imponderables que te arruinen toda esa estabilidad. Eso creo que es el consejo y espero que la comunidad de Yo Leo y la comunidad o las personas que nos están viendo y escuchando tomen nota de eso. Correr vale la pena solamente por salud, no para establecer proyectos. El correr significa que has administrado mal tus tiempos, que has hecho mal tus planes. Correr es tu último recurso y si nunca lo usas solamente por salud, el correr, olvídate de ese aspecto. Y qué bueno que mencionas tus otros proyectos, ¿no? Tus otros textos publicados y que felizmente también estás rodeado de gente que te fue honesta, de decirte, como que te ilumina o te guía y te dice, ¿ya viste tu propio error? Y también uno tener la humildad de aceptar eso de, tienes razón, ¿no? Me falta esto, me falta lo otro, y por eso muestra de ellos que en tu nuevo proyecto ya estás tomando los tiempos, ya estás tomando lo calma, ya estás siendo más cuidadoso con lo que vas a entregar y sobre todo cuidándote a ti, no acelerar los tiempos, ¿no? Es decir, no significa que Enamorado de un fantasma, que Crócuta o que Centinela son malos textos, no, todo lo contrario. Tienen áreas de oportunidad, pero otra vez no olvidemos, son tus primeros 3 títulos publicados. Uno siempre quiere entregar lo mejor, pero también uno tiene que entender que esto que tú mencionas, uno tiene que ir mejorando. Entonces, lo que uno esperaría es que tu futuro título sea mejor que los anteriores. Entonces, como tú bien dices, no hay que ser rudo con uno mismo, ¿no? Es decir, ser consciente de, aprendí, sí, me caigo, me levanto y sigo adelante, no me quedo anclado de, no, mejor ya no publico nada porque tal vez me vuelvo a equivocar. No, sino es todo lo contrario de aprender los tiempos y eso es algo muy valioso. Entonces, justamente un poco quisiera que nos compartieras ese nuevo proyecto en el que estás trabajando, que yo espero que pronto vea la luz, y por el otro lado, ¿en qué estás trabajando? O tú eres de un proyecto y hasta que lo terminas, o si eres de poder estar trabajando en muchas cosas según te lo dicten las musas, los tiempos, las temáticas, los intereses. ¿En qué estás trabajando, Daniel? ¿Y cómo es tu proceso de crear un proyecto en específico? Sí, pues mira, ahorita, como ya te había comentado, tengo este libro, pues ahí trabajándolo. Eh, es una, son cuentos, ¿no? Cuentos que he publicado en antologías y cuentos inéditos, algunos muy viejitos, algunos muy nuevos, pero en esencia, cuando yo junté la antología y dije, este es mi proyecto, ¿no? Y fui con mi correctora y le dije, tengo este libro ahora, entonces vamos a trabajarlo porque pues quiero que salga bien, ¿no? En ese momento fue bien raro porque todavía no estaba esta versión que estás viendo de mí, casi a principios de año, ¿no? Cuando dije, este es mi propósito de este año, ¿no? De publicar este libro. Y entonces en mi cabeza todavía no terminaba de entender bien cómo funcionaba esto, ¿no? Y yo dije, bueno, es que todos estos cuentos que ya sido publicados, pues por algo están ahí, ¿no? Y entonces cuando llega mi correctora, por eso me cae muy bien, ¿no? Porque ella tiene algo que yo valoro mucho y es el no tener como esta medida en lo que dice, ¿no? De repente es muy dura mi correctora, sí, pero es precisamente esa dureza es la que me hace decir, yo escribí esto, ¿no? Y entonces, justamente la semana pasada, que me pasaron un buen de cosas,
fue cuando yo me di cuenta que la antología que yo pensaba a principios de años, el Daniel que pensaba en ese momento, va a ser muy distinta a lo que se está cosiendo, por así decirlo. Porque de todas, por ejemplo, esas cuentas que sean las antologías, se han estado modificando, no tan radicalmente, pero sí, si tú leyeras el cuento original y al cuento nuevo, se ve totalmente la diferencia, ¿no? No solo en estilo, no solamente en la misma historia, ¿no? Sino en la voz narrativa, en el final a lo mejor. Y me está gustando mucho, porque precisamente todos somos como muy moldeables, todos aprendemos y todos sabemos precisamente si queremos un buen proyecto de vida o un proyecto de vida a las carreras, como ya dijiste. Entonces me gusta mucho porque es un proyecto que para mí, en lo particular, es más importante de lo que fue Crocus en su momento y eso que fue el debut, porque pues vienen como diferentes géneros, ¿no? Viene un cuento de terror psicológico, un cuento como de romance, un cuento distópico, un cuento de ficción urbana, viene un cuento policíaco, ¿no? Y realmente me doy cuenta que todas esas historias que están incluidas en ese libro tienen un valor para mí porque detrás de todo ese maquetado de personajes, de situaciones, pues conlleva vivencias, conlleva personas que he conocido, conlleva libros que he leído, cosas que he visto. Y entonces pues estoy muy entusiasmado con ese proyecto y pues eso es lo que tengo para este año, ¿no? Precisamente como enamorada de un fantasma fue ahí mi error, bueno, no mi error, no digamos de error, fue un aprendizaje. También para principios del año que sigue lo estoy reeditando, lo estoy corrigiendo junto con ayuda extra para publicar una nueva versión, precisamente, con mi editorial de cajón, y precisamente que ahora Enamorada de un Fantasma tenga el lanzamiento que debió haber tenido desde el principio, ¿no? Porque como bien lo dijiste, yo también me autoleí en algún momento, hace como un mes más o menos, menos de un mes, me autoleí y sí me doy cuenta que Centinela y Crócuta y Enamorado de un Fantasma son voces bien distintas y que realmente, en su momento, por ejemplo, me caía gordo Enamorado de un Fantasma, no por la historia ni por demás, sino porque por el tropiezo, ¿no? Y dije, chin, ya no lo puedo quitar, ¿no? Pero después me di cuenta que como dice, ¿no? Las cosas siempre pasan por algo y demás, y al final eh, Enamorado de un Fantasma quedó para mi propia experiencia personal, y esa propia experiencia personal ni siquiera me llegó el año pasado que lo publiqué, ¿no? Me llegó hasta este año en donde me di cuenta que precisamente, así como el trabajo y como la literatura, te digo, la vida es esto, ¿no? No apresurarse para obtener un buen resultado y pues nada, conozco personas muy maravillosas y precisamente de alguna forma indirecta o no sé qué palabra utilizar, pero enamorada de un fantasma también me llevó a ver precisamente este crecimiento como persona y pues conocer personas maravillosas, ¿no? Ahorita que estabas diciendo tiempo al tiempo, justamente me acordé que Diana me dijo que también eras como muy fanático de División y de Javier Blake, ¿no? ¿No? Y así, y precisamente pues acaba de publicar una canción, ¿no? Y también fue como que todo se hila en el momento, ¿no? Y entonces, pues nada, yo siempre estoy muy agradecido con todos, ¿no? Con todas las personas que conozco y precisamente el que yo esté aquí, ¿no? Es precisamente una mezcla de enamorarse en fantasma y de precisamente conocer personas maravillosas. Totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Es decir, de ese Daniel de enamorada de un fantasma al Daniel de Centinela, insisto, sí hay una voz narrativa diferente, uno que se dedica a estos vericuetos sí puede encontrar ciertos mecanismos que a veces no se hilan y demás, pero hay dos comunes denominadores. Uno es muy obvio que tú eres el autor, pero hay otro que es esa esencia tuya que por mucha madurez que vayas adquiriendo, alerta de spoiler, Daniel, va a seguir en ti, que es ese
ese espléndido manejo que tienes tú de la observación. Es decir, tú, tú eres muy meticuloso en esos aspectos, eres muy meticuloso en generar un ambiente y a su vez en generar personajes que son, ¿cómo te podría decir? Que son dignos de empatía. O sea, por ejemplo, tú bien decías, ¿no? Tal vez uno hubiera pensado, al ser una novela detectivesca, que en el caso de Crócuta, pues todo el mundo se hubiera quedado con Gladys, ¿no? Con Gladys Sauri, todo el mundo hubiera quedado con ella, porque ella va a ser la heroína, que al final, pues iba a descifrar, y con su inteligencia y su astucia y demás. Pero al final, pues obviamente el personaje que más aparece y que vuelves y que es el más empático, pues termina siendo Gabriel, ¿no? Es decir, precisamente Gabriel Safont, la hiena, que se transforma en la hiena después, es precisamente eso, ¿no? Es decir, pero producto, ¿por qué se da eso? Porque tú tienes precisamente ese talento que, insisto, se puede ver en Enamorada de un fantasma, se puede ver en Crócuta y se puede ver en Centinela y seguramente se van a ver en los relatos que nos vas a compartir cuando se publique tu nuevo título. Es eso, es esa sensibilidad, ese interés genuino de contar una historia con un buen nivel de observación, con un buen manejo de los recursos, básicamente, o sea, si tú que te dedicas mucho que te dedicas a la narrativa exclusivamente en estos momentos, no sé si en algún momento vas a querer experimentar con la poesía o con el teatro, pero tú que te dedicas a la narrativa sabes manejar muy bien los dos mecanismos. El narrar, que son las acciones, y por el otro lado la descripción, ¿no? La descripción de los lugares, la descripción de los personajes. Y eso es algo entrañable y es algo que es destacable de tu obra porque tú lo sabes manejar muy bien en dosis correctas. Y eso, aunque, insisto, haya este proceso de madurez y de constante mejora, ese espíritu y esa esencia ya es tuya, ese es como tu sello, porque incluso en Enamorada de un fantasma, en Crócuta y en Centinela, hablando de la cronología de los textos, se ve eso precisamente, se ve esa constante en ti, ¿no? Entonces, y eso es algo muy difícil de ir forjando en los primeros textos, que es forjar un estilo, porque muchas veces cuando uno comienza a escribir, comienzas a asirte de tus influencias o de lo del momento, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a decir unas exageraciones. Crócuta fue porque estabas leyendo a Thomas Harris. Centinela es porque estabas leyendo cuentos y cuentos con tendencia muy emocional, muy reflexiva, muy terrorífica. Y Enamorada de un fantasma es porque estabas justamente inmiscuido en historias, como podríamos decirlo, sobrenaturales, paranormales, y poder caer en esa falacia, ¿no? Y dices, no, el chiste es ir forjando un estilo, y en los tres textos que has publicado, los tres títulos que has publicado, yo percibo eso, ¿no? Yo percibo ese interés genuino por hacer narraciones correctas, descripciones correctas. Obviamente, el forzar el tiempo, pues no te permite pulirlo, ¿no? Incluso estos mismos relatos que van a ser parte de tu nuevo título fueron escritos, pero ahora que les estás dando el tiempo perfecto de cocción, haciendo la analogía con el arte culinario, eso es precisamente, ¿no? Pero hay evidencias, ese interés genuino que tú tienes por la descripción y por la narración, y lo más importante, haciendo otra vez la analogía con el arte culinario, sabes poner la dosis perfecta. Cuando estás haciendo una novela, te sabes explayar. O sea, en Crócuta se nota muy bien cómo te explayas muy bien en lo narrativo, en lo descriptivo, mientras que en los cuentos sabes poner la dosis perfecta de narración y descripción que no satura. O sea, en muchos de tus relatos puede haber áreas de oportunidad, sí, pero de todos modos son como, es parte de tu estilo, y eso, insisto, es algo encomiable y es algo que yo rescato demasiado de tu obra, que se comienza a forjar un estilo que cada vez que alguien se acerque a uno de tus textos va a decir, en el buen sentido de la palabra, huele a Daniel Salgado Ponce. Huele a él, porque aquí podemos ver eso. Y eso no significa estar, ¿cómo se podría decir? Estancado. Significa que ya forjaste un estilo. No importa la temática que toques, como tú bien acabas de decir. Tu nuevo título va a rondar en historias detectivescas, historias de amor, historias de terror. Entonces, aunque son diversidad de temáticas que muchas veces uno podría pensar que no se pueden confluir, ¿qué es lo que los va a confluir?
que tú eres el autor y eres un autor que ya está consolidando un estilo, ¿no? Y eso implica una madurez, una madurez emocional, una madurez creativa, que insisto, eso es muy valioso y espero que quienes nos están escuchando y nos estén viendo se lleven esa lección de saber darle tiempo al tiempo, de ser humilde y de confiar, crear un círculo de confianza. Por ejemplo, que tú que tienes a tu correctora, muchas veces es muy difícil recibir una crítica, ¿no? Y más cuando es una persona de tu confianza, a veces como que lo sientes como una traición de, hey, ¿qué pasó? Yo hubiera esperado golpes de cualquiera, y es muchas veces todo lo contrario. Las críticas, los señalamientos, las sugerencias de una persona cercana que nos conoce y que quiere lo mejor para nosotros, es eso, ser brutal, no tener los pelos en la lengua, no tener, ser crudo en la observación, ser crudo en la recomendación, porque tenemos que aprender a que esa observación quiere lo mejor de nosotros. Algo que yo he aprendido también en mi vida es eso. Quien no te corrige, quien no te hace la observación es que no quiere que mejores. Simple y llanamente está mal y no te explica el por qué, significa que no quieres que mejores. O viceversa. Estás muy bien, eres el mejor, pero no te profundiza por qué. No quiere que mejores. Quiere que ese sea tu techo y por eso te dice, eres el mejor. No cambies, vales 1000. Eso no sirve porque significa que tu techo se está haciendo más pequeño. Que dijeran, esto está muy bueno, está muy bien por esta y esta razón. Y tú puedes descubrir que lo puedes apuntalar, lo puedes potencializar o viceversa. Que te digan, esto está muy mal, pero te digan, esto está muy mal por esta y esta razón. En el caso de la literatura es, aquí se cae la verosimilitud, aquí este personaje no logra encajar, aquí te sobreexpusiste la narración, sobreexpusiste los elementos de la descripción, aquí no estás siendo equilibrado con los personajes, o este es el protagonista, entonces tiene que aparecer más. Ese tipo de cosas, al final es un comentario, una observación que tiene la intención de que mejores, porque nada más decirte estás mal y gracias, o estás muy bien y eres el mejor, gracias, no te sirve. Entonces, esas personas que se toman el tiempo de profundizar en su comentario, eso es ser críticos. Eso también es un gran problema social. A veces relacionamos el verbo criticar con tirar mierda y no. Criticar es hacer una reflexión, una observación minuciosa. Puede ser positiva o negativa, pero el chiste es que sea una observación minuciosa donde expliques el por qué. Y eso que tú nos compartes, Daniel, es muy importante y esa es como la tarea que tenemos todos los días. Nosotros ser o nosotros rodearnos de esas personas que explican el porqué de las cosas y no se quedan en la superficialidad de la reacción, ¿no? Vivimos en esta cultura de reacciones producto de las redes sociales, ¿no? Like, dislike, me agrada, me entristece, me enoja y dices, ¿pero por qué? O sea, mira, que te lo dice alguien que es creador de contenido, que de repente observas en los comentarios, perdí mi tiempo. ¿Por qué perdiste tu tiempo? ¿En qué sentido perdiste tu tiempo? ¿Es un chiste? ¿Está siendo sarcástico? ¿Es una analogía? ¿Lo perdiste porque lo que yo dije no es cierto? ¿Porque mi voz nasal no te agrada? ¿Mi voz de pito no te agrada? ¿Porque el invitado no te agradó? ¿Por qué no? Explícame, maldita sea, para que yo pueda tomarlo en consideración. Y una de dos, lo siga o diga, no, yo discrepo con esta observación siendo honesto conmigo mismo. Eso es muy importante lo que nos compartes, Daniel, y es algo que tenemos que estar considerando. ¿Con qué tipo de personas nos rodeamos? ¿Qué tipo de personas nos rodean? ¿Y qué tipo de personas nosotros somos con las personas? ¿Cómo demostramos que somos un amigo genuino? ¿Cómo demostramos que somos una pareja genuina? ¿Cómo demostramos que somos una persona que quiere lo mejor de su entorno, sea familiar, sea sentimental o sea social? ¿Cómo lo demostramos? Simple y llanamente diciendo like, pues alerta de spoiler. Vas a fracasar como comentarista o como crítico porque no estás profundizando y no estás aportando nada más estás aportando un dato superficial. O nada más estás diciendo todo está mal, pero no propones nada, vas a ser el típico amargado. Entonces, o al contrario, el optimista de todo está bien, y es que estuvo bien, y es que te arriesgaste, Daniel. No, el chiste es tener esa humildad de qué bien que te arriesgaste, qué bien que diste el salto a publicarlo, pero te precipitaste. Bien por haber querido dar el salto a publicar, pero tache porque te precipitaste. Eso es algo más genuino que todos diciendo, bravo, Daniel, te la rifaste al arriesgarte. Pero dices, sí, pero me salté por el desfiladero en la patineta y me di un madrazo. ¡Bravo! Te arriesgaste. No, imbécil. Tenías que haber planeado si ya estaba suficientemente maduro. Eso es muy importante y qué bueno que mencionas al buen Javier Blake,
que acaba de publicar precisamente una canción en su proyecto solista que habla de eso, del tiempo, ¿no? El tiempo al tiempo, ¿no? Y entonces, como lo dice la misma canción de División Minúscula, de no te puedo prometer un por siempre, ni siquiera te puedo prometer un hoy. Eso es lo genuino, ¿no? Ser honesto, ¿no? Esa emblemática canción del grupo División Minúscula de Soñare, que dice eso, ¿no? No puedo prometerte un por siempre, ni siquiera puedo prometerte un hoy. ¿No? Entonces, eso es algo genuino, es ser honesto, es algo entrañable, de decir, yo tengo este talento, yo tengo esta intención y te lo entrego de manera puntual, de manera honesta, de manera transparente y viceversa, ¿no? También uno ser vulnerable, escoger bien a las personas con las que vamos a ser vulnerable, como lo puede ser en el nivel artístico de te comparto mi texto. Un texto que no ha sido publicado, que que tal vez ni es registrado, tengo el riesgo de que tú lo quieras registrar por ti, lo publiques por ti, pero es saber escoger a las personas correctas que te van a hacer la observación, que van a buscar lo mejor de ti y que no solo te van a dar el avión o viceversa, tal vez les vas a caer mal y para minimizarte y hacerte obstaculizar no, está mal, para mí falta más tiempo, pero no profundiza y solo te genera la inseguridad o viceversa, te impulsa a que te avientes cuando en realidad no te está dando los argumentos suficientes para que tú mismo consolides. Entonces, ese creo que es un gran ejercicio. Pero, Daniel, ya para un poco, ya darle ahora sí cauce y recta final a esta charla, ¿qué te parece si nos honras compartiéndonos la lectura de algo? Algo tuyo. Un fragmento de tu novela, un fragmento de Centinela, algo que nos quieras compartir de tu obra, Daniel. Ok, vamos a leer un pedacito de Crocota, no es spoiler, ¿no? Pero es una parte que casi no leo, entonces es casi del final, ¿vale? Dice, es un desmadre la novela porque todo es asesinos, es un asesino serial, mata, sangre, pero fuera de todo hay una redención, un contexto más allá de eso y precisamente cuando yo quería escribir el final, me acordé mucho de la luna y de algo así que se me ocurrió así como en el momento para dar un cierre y dice así, por encima del horizonte, una rutilante luna llena empieza a elevarse, con sus cráteres y esa superficie anaranjada como el queso, primero hinchada y luego atenuada. La gravedad la impulsa hacia lo más alto del firmamento con el fin de iniciar un nuevo ciclo lunar. Así, poniéndose, transmite su magia y su sabiduría extrema sobre el verdadero significado de la soledad, allá en lo más alto del cielo, allá gravitando en el universo. La luna es tan fría, eso lo puede sentir cualquiera en la piel, cierto, pero es amorosa en la misma medida. ¿Quién puede ser más romántico que aquel que no necesita de otra compañía para tener un propósito de existir? La luna hace eso, por más extraño que pueda sonar. Y ese es un pequeño fragmento del final de los últimos capítulos. Excelente lección, Daniel. Creo que este pequeño fragmento de la recta final, ya de los últimos capítulos de tu novela Crocúta, es algo que justamente lo que estoy diciendo, ¿no? Ese equilibrio que le das, ¿no? Ese equilibrio que le das a lo narrativo, a lo descriptivo, y se me olvidaba algo, a lo reflexivo. Algo que también caracteriza mucho, tanto principalmente yo lo veo en Crocúta y en Centinela, es que de repente te olvidas, no es que te olvidas, dejas de lado las acciones y las descripciones y comienzas a reflexionar, ¿no? La reflexión, el análisis, las sensaciones, aunque sean en breves instantes, como que de repente es como de, a ver, como por ejemplo en esta novela, ¿no? Es, a ver, hagamos una pausa del asesino, hagamos una pausa de la persecución, hagamos una pausa de la sangre y de repente es, viremos la vista hacia el cielo. Hay una luna, que la luna también había aparecido en anteriores capítulos, pero de repente le das como que generas este aspecto de psicológico en la narrativa o narratológicamente hablando, que es nos das un descanso porque estamos en el clímax, justamente, alerta de spoiler, ahí es un poquito, estamos en el clímax, estamos en descubrir si al final la hiena va a ser o no va a ser derrocada o va a ser detenida, sí o no, y de repente la voz narrativa nos dice, en este ambiente de conflicto que ya se va a resolver o no se va a resolver el conflicto,
la luna como símbolo de, y al final esa referencia toma mayor sentido. Ahí sí, insisto, no voy a profundizar más, porque ahí sí ya sería el super spoiler. Ese sentido es lo que creo que ejemplifica de muy buena manera eso que te estoy diciendo. A pesar de los pesares y demás de todas estas vicisitudes que has vivido, Daniel, tienes ese sello ya que, insisto, es algo muy valioso para hacer tus primeras obras publicadas. Porque ya estás formando un sello, estás forjando un estilo que ya poco a poco se va a ir consolidando, ¿no? Esta dosis perfecta de descripción, narración y de repente de reflexión, ¿no? Que de repente el personaje dé la vuelta. Por eso la Hiena se vuelve un personaje entrañable, porque de repente hace estas reflexiones existenciales que impactan, ¿no? Es decir, yo, el ejemplar que yo tengo muchas marcas al margen precisamente por eso, ¿no? Porque noto guiños a la tradición y ahí pues es el filólogo hablando de, oh sí, claro, lo descubrí, lo entendí, pero por el otro lado está el lector, el que intenta separar las teorías literarias y las tradiciones y de repente existen estas frases memorables o estos mecanismos que generan ese impacto. Por ejemplo, lo que compartí hace un rato, ¿no? Que de repente, cómo descubre Gladys que la línea, el hilo a seguir es el Instagram. Es algo encomiable porque decías, ¿cómo van a descubrirlo? O sea, y que de repente sea la mitad de... O sea, eso podía haber sido el final. Ya descubrimos. Por el Instagram es el culpable y ya, así se descubrió al final, ¿no? Que podía haber sido una buena resolución, pero tú no querías eso. Tú querías justamente que ya, como que decirle al lector, el propósito de esta novela no es nada más la resolución del caso descubriendo quién es, sino darle seguimiento a los personajes, conocer a los personajes, ¿no? Conocemos a la hermana de Gabriel, conocemos a su novia, conocemos al mismo Gabriel, conocemos a la misma Gladys y es como de, ¿qué team eres, no? Y comienzas a seleccionar, ¿no? Y pues sí, la mayoría hemos seleccionado a Gabriel justamente por eso por ser un ser entrañable, ¿no? Al principio ser muy entregado, pero después no deja de ser entregado, simplemente cambió sus intereses, cambió su perspectiva, ¿no? Y entonces lo que era antes ya no le representa, es un poco como lo que tú dices, Gabriel tiene esa coincidencia contigo. No significa que no valores al Daniel de antes, no llegas al extremo de Gabriel de querer cambiar de vida, ¿no? Pero es como de, ya no soy el mismo Daniel. Este Daniel lo valoro mucho más porque ha aprendido del Daniel del pasado, es más maduro, más consciente, reconozco al Daniel del pasado, pero yo prefiero al Daniel del presente. Y Gabriel hace un poco lo mismo. El otro Gabriel se le hace aburrido, se le hace ñe, y el Gabriel que es el del presente se le hace más atractivo, más cercano a su filosofía de existencia o de la vida que tenía. Entonces, este fragmento que nos acabas de compartir, Daniel, es un muy buen ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo cada elemento toma su sentido en tu novela, en el caso particular de Crócuta, pero yo lo veo en tus obras, ¿no? Y entonces no me queda nada más que desearte mucho éxito en todo lo que emprendas, tanto a nivel literario como también esa chamba que ahorita ya no nos dio tiempo y espero que sea un buen pretexto para otra futura charla, que es tu carácter de divulgador. O sea, ahorita nos concentramos demasiado en tu proceso creativo, en tu experiencia, en tus anécdotas, en tus aprendizajes, en tus enseñanzas, pero también tienes otros proyectos, ¿no? Tienes tu propio trabajo, estás forjando una vida y demás. Entonces te deseo el mayor de los éxitos en cada uno de estos proyectos que hagas en cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Porque creo firmemente que te lo mereces. Lo has trabajado bien, estás creando una conciencia, estás creando una madurez que merece ser retribuida en todos los niveles, ¿no? Tanto en nivel de seguidores, en nivel de lectores, en nivel económico, porque insisto, es como crear haciendo este juego, ¿no? Del buen karma, ¿no? Estás generando un buen karma contigo mismo en primera instancia y con los que tenemos la dicha de conocerte y de rodearte, estás generando ese buen karma y lo más deseable para ti es eso, ¿no? Que ese karma se desemboque en éxitos en todo lo que tú proyectes y en todo lo que tú realices, Daniel. No, al contrario. Muchas gracias también otra vez por invitarme. Eh, Muchas gracias por los buenos deseos. También creo que eres una persona muy agradable. Eres una persona que yo siempre digo, ¿no? Siempre conoces a las personas correctas aquí en el mundo de la literatura. No solamente para hacer libros o para hacer cultura y demás, ¿no? También para generar buenas amistades.
a largo plazo, ¿no? Yo también, pues, no he podido leer tu libro, o igual, cuando lo lea te voy a hacer una reseña, pero no hace falta leerte para saber eh, la buena persona que eres y esta buena vibra que emanas también y que creo que todos percibimos también y que también te deseo lo mejor, ¿no? Tanto en la literatura, en tus proyectos personales, en la vida en general. Y yo creo que siempre nosotros como buenos eh, analistas de la vida, ¿no? No hace falta mucho con las expresiones, con las acciones, con todo lo que puedes conocer a la otra persona, sabes cuando hay personas que vibran en modo positivo y cuando hay personas que vibran en ese modo negativo en el que todos no queremos, eh, con las que no queremos estar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y te digo, tienes mi apoyo total también para de aquí en el futuro y pues esperemos que esta no sea ni la primera ni la última charla que tengamos en Yo Leo y en otros proyectos también, ¿no? Cuenta conmigo, hermano, cuenta conmigo y yo coincido contigo, ¿no? Que sea esta la primera de muchas charlas, de muchos proyectos, de muchos puntos suspensivos, ¿no? De muchas vivencias, de muchas experiencias, de muchos aprendizajes, de muchas enseñanzas, que sea el inicio de algo, ¿no? De algo trascendental, porque insisto, para eso trabajamos, por un lado, ¿no? También para eso trabajamos, para ir forjando una carrera, para irnos encontrando, creando una comunidad. Y ese es justamente también el propósito de este espacio, ¿no? Ir creando una comunidad que a pesar de que tal vez no se conozcan entre sí, pero que tengan un punto de reunión y qué mejor que sea con este tipo de charlas, ¿no? Que a partir de una obra literaria podamos expandir, ¿no? Los brazos en este caso del arte y que nos muestren también ciertos senderos, ciertas posibilidades de la vida. Pero bueno, antes de despedirnos, Daniel, ¿cómo conseguimos tus obras? ¿Cómo alguien se quiere contactar contigo? ¿Alguien ya tal vez te leyó o quiere estar al pendiente de tus otros proyectos? Porque insisto, tú solamente no te dedicas a la literatura, sino también a la divulgación, a la plática, a la reflexión, al análisis. ¿Cómo encontramos tus obras y cómo te podemos encontrar en redes sociales, Daniel? Sí, bueno, en Facebook me pueden encontrar como Daniel Salgado Ponce, tanto en el perfil personal como en el de escritor. Y en Instagram también me pueden encontrar como Daniel-Salgado-Ponce. Y justamente pueden mandarme un mensaje. Estoy más activo en Instagram en cuanto a lo del libro. Entonces me pueden mandar un inbox si son de la Ciudad de México o cercano a la Ciudad de México, como en esa, en Chima. Se los puedo entregar personalmente, nos ponemos de acuerdo, se los firmo, nos tomamos una foto, nos tomamos un café o lo que quieran, platicamos. Y si no, pues también hago envíos, tanto a México como a otras partes del mundo. Solamente cotizamos el envío y lo demás es fácil. Y pues ahí pueden también revisar en Instagram las reseñas de Locuta y de Centinela y de Enamorado de un Fantasma por si en el futuro quieren seguir leyéndome. O igual y no es necesario que compren un libro ahorita. Pueden ir checando, pueden ir siguiéndome con un seguidor, un like, todo. Me ayudan mucho y también ayudan mucho a los escritores. Espero que estén tomando nota, comunidad de Yo Leo, ¿no? Es muy fácil encontrar a nuestro invitado, ¿no? Daniel Salgado Ponce, tanto en Facebook como en Instagram, mientras él estaba hablando, justamente en la pantalla apareció, entonces para que no haya pierde y no haya pretexto, justamente cuando él nos lo estaba compartiendo, ustedes en la pantalla lo pudieron encontrar, ¿no? Daniel Salgado Ponce, ¿no? En el caso de Instagram, separado por guiones bajos. Y efectivamente, ¿no? Yo que se los digo de primera mano, Daniel es una persona muy cercana, muy afable, muy amable. Entonces, no, créanme que vale mucho la pena tener uno de sus libros y más si son como de la vieja guardia o mínimo de ese estilo de querer libros autografiados. Por ejemplo, yo les puedo presumir mi Crocuta autografiado, entonces acérquense, vale la pena, estén al pendiente de sus redes sociales, si hay presentaciones, si hay, cuando publique su nuevo libro, y créanme que va a ser algo muy valioso. Va a haber un antes y un después de leer sus obras, que eso es algo que yo destaco mucho del arte, ¿no? Cuando un artista, una obra de arte logra cambiarte algo, una percepción, te da una idea, te sorprende algo, eso es lo encomiable, ¿no? No todo tiene que ser grandioso y hiperbólico, ¿no? Como de, ay, un médico salvó la vida de una persona. En el aspecto artístico te pueden dar una percepción, una historia, algo que te genere, que ese es el valor estético del arte, y en el caso de Daniel no es la excepción. Cada uno de sus textos,
cada una de sus entrevistas, cada una de sus colaboraciones, siempre te va a dejar una enseñanza, una perspectiva, algo te va a mover, tanto para bien como para mal, porque también hay veces que no coincidimos y cosas por el estilo, pero eso también es valioso, porque te ratifica o te rectifica lo que eres. Siento también es un valor trascendental de la comunicación y del arte. Pero bueno, pues infinitas gracias, Daniel, por este tiempo que le dedicaste a Yo Leo. No, gracias a ti. Infinitas gracias, Daniel, e infinitas gracias a ustedes. Espero que esta plática haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Y como siempre, antes de despedirme, les extiendo la cordial invitación a que se suscriban al canal, activen la campanita para que sepan cada cuánto se publica un nuevo capítulo de Yo Leo, a que estén al pendiente de las redes sociales de este proyecto y también de su servidor, Leonel Aliza Notelli. A su vez, les hago la cordial invitación a que usen el espacio de comentarios si ya leyeron alguno de los textos de nuestro invitado, de Daniel Salgado Ponce, qué les pareció, qué les llamó la atención. O tal vez no lo han leído, pero este primer acercamiento a él, ¿qué les pareció? ¿Qué les hizo pensar estas observaciones que hicimos? Si son Team Nesa, Team Chimalhuacán, ¿qué team son del Estado de México, los que somos oriundos del Estado de México? ¿Qué les pareció esto? O bien usen el espacio de comentarios para hacer sugerencias, observaciones y todo aquello que le abone a este proyecto que es por y para ustedes. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles de nueva cuenta su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.